Durante décadas, Hollywood y el poder político mantuvieron vínculos más estrechos de lo que se decía. No eran solo cenas elegantes o fotos oficiales. Detrás de los flashes, había encuentros privados, romances fuera de contrato y embarazos que nunca llegaron a los titulares. La conexión entre actrices y figuras influyentes no era nueva, pero lo que se escondía sí. Acuerdos silenciosos, amenazas disfrazadas de consejos y carreras protegidas a cambio de guardar la boca cerrada. Relaciones fuera del foco, hijos no reconocidos y mujeres presionadas a callar para proteger reputaciones ajenas. Algunas lo hicieron por miedo, otras por contrato, y otras porque sabían que hablar significaba perderlo todo. Hoy vas a conocer los casos más sólidos. Las divas que cargaron con secretos que no eran suyos, y a los hombres que nunca aparecieron en los créditos, pero dejaron huellas imposibles de borrar. Antes de que su romance con Roberto Rossellini sacudiera al Vaticano y a la prensa mundial, Ingrid Bergman ya había pasado por un escándalo más silencioso en Estados Unidos. En 1945, durante una visita prolongada a Washington para un evento cultural, comenzó una relación con un funcionario de alto nivel vinculado al Departamento de Estado. Nadie lo supo en ese momento, pero meses después, Ingrid desapareció de la vida pública por unas semanas. No hubo anuncios, no hubo comunicados. Lo que se sabe es que en esos días, Bergman enfrentó un embarazo no planeado que terminó sin registros oficiales. El nombre del padre nunca fue confirmado, pero varias fuentes señalaron a un asesor casado con conexiones directas al poder. La actriz nunca habló del tema. Y el estudio tampoco. Todo fue cubierto con giras, guiones aplazados y versiones vagas sobre su salud. Cuando años después explotó su relación con Rossellini, muchos creyeron que era su primer escándalo. No lo era. El primero quedó enterrado en Washington, protegido por los mismos que luego fingieron sorpresa. Ingrid aprendió ahí que en ciertos círculos, lo importante no es lo que ocurre, sino lo que nunca se menciona. Lana Turner sabía moverse entre el poder. Estuvo rodeada de productores, fiscales, jueces y senadores desde joven, pero fue su relación con un político de California casado y con aspiraciones nacionales lo que la puso en una posición vulnerable. Durante esa etapa, coincidió también con mafiosos como Johnny Stompanato. Entre presiones externas y escándalos internos, todo se salió de control. Lo que pocos sabían es que Lana había quedado embarazada de ese político meses antes del asesinato de Stompanato. El embarazo no llegó a término. Las razones nunca fueron públicas, pero el entorno legal que la protegió tras el homicidio también le facilitó el silencio anterior. Su nombre no apareció en ningún documento, y el del político mucho menos. El acuerdo fue claro. No se hablaba del tema bajo ninguna circunstancia. Lana vivió muchos años con esa parte de su historia borrada. Siempre pública, siempre expuesta, pero con un episodio clave cubierto por abogados, estudios y hombres con poder. Mientras otros defendían su imagen como víctima de violencia, ella arrastraba un silencio mucho más complejo. Uno que no venía de la mafia, sino del gobierno. Jean Tierney era elegancia pura, pero detrás de esa imagen, también había una mujer atrapada por decisiones que no podía hacer públicas. En los años 50, tuvo una relación breve pero intensa con un político vinculado al cuerpo diplomático de Estados Unidos. Se veían en eventos oficiales, viajaban juntos con pretextos de trabajo y mantenían todo fuera de foco. Pero cuando el embarazo llegó, él se alejó. Ella lo llamó. Él no respondió. El círculo político al que él pertenecía cerró filas y Jen recibió una sola llamada. Debía manejar el asunto discretamente. Viajó a otro estado, pausó un rodaje y no dio entrevistas durante semanas. Nadie supo nada hasta que regresó, sonriendo para la prensa como si nada hubiera pasado. Con los años, Jean nunca confirmó esa historia, pero varios miembros de su entorno aseguraron que aquella ausencia fue más que un descanso de salud. Fue la consecuencia de un silencio pactado, de un apellido que no debía figurar, y de una carrera que se salvó solo porque ella supo guardar lo que no debía decir. En los años 50, Kim Novak ya era conocida por su belleza y por los rumores que la rodeaban. Uno de los más persistentes era su relación con un gobernador del oeste de Estados Unidos, casado, con ambiciones presidenciales y obsesionado con mantener su imagen intacta. La relación duró poco, pero dejó una consecuencia que el público nunca supo. Un embarazo que desapareció del radar mediático con una rapidez que solo el dinero puede lograr.
Novak recibió instrucciones claras. Ni una declaración, ni una insinuación. A cambio, se le ofreció apoyo financiero, propiedades a nombre de terceros y contratos asegurados en 2 películas importantes. No hubo escándalo porque no se permitió que lo hubiera. El nombre del político jamás se filtró. Todo quedó registrado, solo en los círculos donde nadie habla. Con el tiempo, Kim se alejó de Hollywood por temporadas. Algunos decían que era por agotamiento, pero los que estaban cerca sabían que el retiro tenía otra razón. Había firmado acuerdos que no podía romper. Su carrera siguió, pero la historia detrás de ese hijo perdido quedó sellada bajo el sello del silencio político. Dorothy Dandridge fue la primera mujer afroamericana nominada al Oscar como mejor actriz. Pero su vida personal fue menos celebrada. Durante un tiempo, mantuvo una relación con un político afroamericano influyente del este del país, respetado públicamente, pero lleno de contradicciones en privado. Tuvieron una historia intensa, pero solo para puertas adentro. Cuando Dandridge quedó embarazada, todo cambió. Él se distanció, negó todo contacto, y nunca reconoció la posibilidad de ser padre. Ella, presionada por su entorno y temiendo por su reputación profesional, optó por no revelar nada. La niña nació con problemas de salud. Dorothy la crió sola, sin ayuda, sin nombre paterno, sin protección oficial. Nunca habló públicamente del padre, pero entre amigos cercanos lo decía con claridad. Él pudo ayudar, pero eligió desaparecer. Ese hombre siguió escalando en política. Ella, en cambio, se fue apagando en silencio. La historia no se publicó en los diarios, pero quedó grabada en cada entrevista que evitó, en cada palabra que eligió no decir. Olivia de Havilland tuvo una carrera impecable, alejada de escándalos. Pero durante su tiempo en Washington, mientras participaba en eventos culturales y campañas diplomáticas, se le vinculó con un miembro del Departamento de Estado, mucho mayor que ella y con conexiones en inteligencia. Lo que empezó como una colaboración artística terminó en un vínculo personal que nadie se atrevió a nombrar. Se les vio juntos en actos oficiales, reuniones privadas y viajes sin cámaras. Años después, Olivia desapareció del radar por varios meses. La prensa habló de complicaciones de salud, pero quienes trabajaban en los estudios sabían que había más: un embarazo interrumpido, una decisión forzada y una presión directa desde los despachos que preferían no dejar rastro. Olivia jamás tocó el tema en público. Lo negó con elegancia cada vez que se lo insinuaban, pero entre los muros de los estudios se decía que su paso por Washington no fue solo diplomático, fue también emocional, y que una decisión tomada bajo presión terminó borrando un capítulo que nadie quería que se conociera. Carole Landis murió joven, sola, y envuelta en rumores que hasta hoy no se han borrado. Oficialmente, fue una partida voluntaria, pero entre los pasillos de Hollywood, muchos sabían que su vida privada estaba cruzada por una relación muy delicada con un político republicano de alto nivel, un hombre casado, con conexiones en la Casa Blanca, y con razones de peso para mantenerla lejos del foco. Durante meses, Carole recibió cartas, pagos en efectivo y promesas de estabilidad si no decía nada. Cuando quedó embarazada, la situación se volvió insostenible. El embarazo no llegó a término, pero la presión sí. Sus amigos más cercanos dijeron que estaba angustiada, vigilada y que había sido callada por canales que no tenían nada que ver con el cine. Cuando fue hallada sin vida, su nota de despedida fue editada antes de entregarse a la prensa. El nombre de él jamás apareció en ningún registro, pero en su agenda personal, confiscada antes de que llegaran los reporteros, estaba la pista que muchos conectaron con una figura clave del Partido Republicano, y desde entonces, su muerte nunca volvió a explicarse del todo. Paulette Goddard fue actriz, modelo y durante un tiempo, una figura habitual en escenas políticas de Nueva York. Mantuvo relaciones con empresarios y figuras de Wall Street, pero lo que nunca se publicó fue su vínculo con un político del círculo de Rockefeller. Tuvieron una relación breve, intensa y completamente oculta, hasta que ella quedó embarazada. El embarazo nunca se registró oficialmente. No hubo actas, no hubo hospital público, no hubo prensa. Lo que hubo fue un contrato, confidencialidad a cambio de protección. Ella firmó. El político desapareció de escena. Y al poco tiempo, ella viajó a Europa. Lo que ocurrió allá nadie lo confirmó, pero a su regreso, ya no había bebé ni menciones del tema.
Paulette siempre controló su imagen. Nunca concedió entrevistas sobre su vida íntima, y cuando se le preguntó por sus años fuera del país, cambiaba de tema. El silencio no era casual, era pactado, y los que la conocieron bien sabían que hubo una historia enterrada, con nombre, fecha y consecuencias. Merle Oberon fue una de las actrices más misteriosas de su época. Siempre hubo dudas sobre su origen, su edad y su identidad real. Pero lo que muy pocos sabían es que durante un viaje a la India, mantuvo una relación con un diplomático británico destacado, de familia aristocrática, que nunca reconoció públicamente su vínculo con ella, ni su hijo. El niño nació fuera de registros oficiales. Fue criado por una familia cercana a Merle, bajo otra identidad, y sin acceso a su verdadero origen. Se dice que el diplomático envió dinero durante años, pero jamás permitió que su apellido apareciera. La carrera de ambos dependía del silencio, y así se mantuvo por décadas. Merle nunca habló del tema, y cuando en su vejez se le preguntó por maternidad, respondía con evasivas. Pero documentos privados y cartas personales revelaron años después que ese niño sí existió, solo que fue borrado del relato oficial, porque en esa época ser madre soltera ya era problema, pero serlo de un hombre de la corona era inaceptable. Antes de ser una estrella reconocida, Susan Hayward tuvo que negociar más de una vez con su entorno para proteger su carrera. Su matrimonio con un político del sur de Estados Unidos, conocido por sus discursos conservadores, le sirvió como escudo ante la industria, pero también como contención para esconder episodios que no podían hacerse públicos. Entre ellos, embarazos que no llegaron a término y que fueron borrados por completo del registro. Los archivos de estudio y los testimonios cercanos hablan de al menos 2 periodos donde Susan desapareció del foco por motivos personales. Uno de ellos coincidió con su etapa más cercana a la familia política de su esposo. Se le ofreció seguridad, pero a cambio no debía hablar ni siquiera en privado sobre lo ocurrido. Su regreso al cine vino acompañado de un contrato nuevo y una biografía editada desde cero. Con los años, evitó tocar esos puntos en entrevistas. Lo que para el público fue una pausa profesional, para ella fue un silencio forzado, impuesto por intereses más grandes que el suyo. Y detrás del apellido del esposo, se escondía una historia que nunca le permitieron contar completa. Gloria Graham fue una mujer difícil de encasillar. Ícono de cine negro, intensa en cada plano, pero también vulnerable ante el poder. En los años 50, tuvo una relación con un congresista influyente, mucho mayor que ella, que no podía permitirse un escándalo. Cuando quedó embarazada, la respuesta no tardó en llegar. Debía desaparecer por un tiempo. Los rumores sostienen que fue presionada para interrumpir el embarazo. No hubo amenazas directas, pero sí llamadas, mediadores y un cheque silencioso. Durante semanas, Gloria se ausentó del set, y al volver, su actitud cambió. Nunca volvió a hablar del tema. Ni con amigos, ni con periodistas. Solo dejó una frase suelta en una carta personal. Algunas decisiones no se toman. Se firman. Ese episodio fue un punto de quiebre en su vida. Siguió trabajando, pero con una dureza distinta, como si lo que no pudo defender en su vida personal, lo canalizara en cada personaje que interpretaba. El nombre del político nunca salió a la luz, pero entre bastidores todos sabían a quién se refería, y lo protegieron, como a tantos otros. ¿Cuántas líneas de sangre poderosas se tejieron entre focos apagados y contratos de silencio? Algunas de estas historias jamás fueron confirmadas en papel, pero los nombres, los tiempos y los silencios coinciden demasiado. En la era dorada de Hollywood, una actriz podía tenerlo todo, menos libertad para contar quién era el padre de su hijo. Si el apellido comprometía a un senador, a un embajador o a un alto funcionario, la verdad se convertía en amenaza. El estudio, el político y la prensa pactaban lo mismo. Silencio. Y ellas, aun con fama mundial, quedaban atrapadas en acuerdos sin firma pero con consecuencias. Lo que no salió en los créditos, se borró en clínicas privadas, cartas destruidas y biografías reescritas. Porque el verdadero escándalo no era el romance, sino que alguien se atreviera a decirlo. Y eso, hasta hoy, sigue sin poder contarse del todo. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Aquí, el glamour no tapa la verdad.